Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos de vuelta ahora con El Mostrador en la Clave. Sáqueme el eco, por favor, ese de fondo. Gracias. Estamos con Marcela Jiménez y con Hernán Leighton. ¿Cómo están, muchachos? Bien, aquí, feliz viernes. Feliz porque es viernes, sí, es verdad. ¿Qué semana? Fue mucho. ¿Has visto una semana como esta? No con tanta frecuencia, ¿verdad? Entretenida. No con tanta frecuencia, pero hay que ser claros en algo. El último año entero han sido muchas más las semanas como esta, en términos de intensidad, en términos de pasar de largo, en términos de que todo cambia tan rápido. Ha sido como más la tónica, y las semanas más tranquilas han sido la excepción. Pero sin lugar a duda, esta semana es distinta a todas, porque el resultado del plebiscito abrió otro nuevo escenario totalmente distinto. Entonces, y un plebiscito, además de esa envergadura, fue una maratón ese día. Entonces, claro, por fin es viernes, Fernando. Sí, qué viernes, fíjate. Bueno, ya han habido noticias para reubicar esto en cosas que se estaban esperando. Por ejemplo, se estaba esperando, y lo conversamos mucho nosotros la semana pasada y antepasada, se estaba esperando la resolución de la Corte Suprema respecto a lo que había pedido la Fiscalía en la investigación de la gestión del ministro Mañalich. Y el resultado debe haber sido, no sé cómo habrá sido tomado en la moneda. ¿Qué te pareció, Hernán y Marcela? Porque la Suprema rechazó el recurso del Ministerio de Salud y dio luz verde, como dicen o titulan ustedes, a este proceso de incautación de correo. Bueno, finalmente la primera lectura es que se dio cuenta que la defensa que implementó la moneda no tuvo el sustento necesario. Las instituciones, al parecer, sí funcionan. De alguna manera hay que por lo menos demostrar cierta confianza entre una y otra. Recordemos que todo este proceso de dimes y diretes genera un halo de desconfianza entre el gobierno, la PDI y también la Fiscalía, esta reticencia a trabajar en conjunto, esta desconfianza a que ellos no son capaces de velar por la seguridad y acatar de la forma que se planteó el fallo de la Corte Suprema, que tenía que ver con entregar las copias de los mails, saber cuáles son los pertinentes y devolver los otros. El gobierno no confiaba en eso. El gobierno ha querido retrasar el proceso judicial que busca poder entrar de fondo a esta acusación para revisar, finalmente, investigar cuánto o no hubo de la mano del segundo piso, de alguna manera, o del propio ministro Mañalich, para ver si se taparon o no se taparon cifras, si se manipularon o no se manipularon. Más allá de que si esto sucedió o no sucedió, la forma de actuar del gobierno deja poco para la imaginación, ¿no? Nadie que lea que el gobierno está intentando trabar que se ingrese a una serie de correos electrónicos para verificar e investigar una querella en contra del actuar del gobierno en la pandemia, podría creer de que nada malo hay ahí. O sea, uno se afirma de la frase del gobierno cuando le conviene, que el que nada hace, nada teme. Bueno, el gobierno se puso muy duro en términos institucionales, mostró mucha desconfianza con otras instituciones, cuestionó al Poder Judicial, cuestionó a la Fiscalía, no demostró mucha confianza en el trabajo conjunto entre Fiscalía y PDI, pero finalmente la Corte Suprema entonces da luz verde para que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo. O sea, al final es eso, puede hacer su trabajo, que es investigar luego una querella presentada y admitida. Marcela, ¿y qué ves tú ahí en la moneda? Efectivamente, hay que recordar que el ministro París había presentado una orden de no innovar, cuando hace unas semanas atrás la Corte Suprema había zanjado el tema de los mails en una forma que habíamos dicho media salomónica, o quedando bien con todas las partes en el fondo, sino que accediendo a la petición de que el gobierno sí entregara los mails, pero que estos fueran en forma parcial, que no fueran todos, sino los que estaban vinculados exclusivamente con las materias que se estaban investigando. Ahí el ministro París primero hizo una crítica pública en términos de que la Fiscalía tenía que ser más precisa y decirles qué es lo que tienen que entregar.
porque eran miles y miles y miles los correos. Y presentó una orden de no innovar, o sea, dejar en stand-by lo que había sido la resolución de la Sala de la Corte Suprema. Y esa resolución es lo que ayer se zanjó, y que la Corte le dijo que no correspondía esa orden de no innovar y que tenía que entregarlos sí o sí de acuerdo a cómo la Fiscalía había pedido que fuera. O sea, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud va a tener que hacer una selección de los correos y que entregar todos los correos y tener copia de esos correos que están todos vinculados con las áreas de investigación de las querellas que hay. Más le tiene que caer en la moneda, porque ellos precisamente habían tratado por todos los medios de evitar este escenario, aunque fuera parcialmente, y no es algo que les acomode, porque precisamente no solo están las sospechas de los manejos de las cifras en varias etapas de la pandemia, sino que, como también lo hablamos en algún minuto, había varias declaraciones públicas y testimonios de funcionarios del MinSal que afirmaban y que le daban validez a estas sospechas del manejo de las cifras. Entonces, efectivamente, lo que pueda salir de aquí es un incierto en términos de lo que pueda encontrar la Fiscalía. Y la moneda en todo minuto ha tratado de proteger no solo al presidente, sino que además a Jaime Mañalich, que si bien no es ya ministro de Salud, es un hombre de confianza al presidente, es parte de su círculo cercano, y por ende se le ha tratado de proteger de todas las formas. Sí, bueno, eso se supone que ahora ya no hay nuevos recursos, así que me imagino que tendrá que procederse a concretar lo que se ha ordenado, ¿no? Así es, ya no caben más acciones judiciales, así que tiene que efectivamente empezar a concretarse la entrega de correos. Ok, esa es una. La otra cosa que también ustedes dos que cubren Ejecutivo debe haber provocado, no sé si es que no debe haber sido sorpresa, pero ayer hubo cierta dosis de unidad, cosa que extraña hoy día encontrar en la oposición, para la acusación constitucional en contra del ministro del Interior. ¿No es cierto? Y se aprobó, por lo menos en lo general, la acusación en la comisión. ¿Qué significa ahora? ¿Cómo son los pasos que siguen? Pero voy a decirte una cosa cortita para darle el pase gol a Hernán, porque tenemos hoy día un titular en el diario precisamente que lo hizo Hernán sobre este tema, que se llama La bitácora de un error garrafal, y que el segundo aire de la acusación deja al ministro Pérez al borde de la cornisa. ¿Qué es lo que viene? La comisión encargada de estudiar la acusación constitucional aprobó ayer por 4-1 el informe que recomienda a la Sala de la Cámara que sí es procedente acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez. Originalmente la sesión iba a ser hoy día, pero por un acuerdo de comités se trasladó para el día martes. ¿Qué es lo que viene ahora? El martes vamos a tener sesión, lo más probable es que dure todo el día, porque eso es lo que se demora las acusaciones a tratarse en la sala, para ver si la Cámara de Diputados va a acusar o no a Víctor Pérez. ¿Por qué bitácora de un error garrafal? Porque les recuerdo que cuando partió la acusación constitucional contra Víctor Pérez, la oposición estaba muy dividida, no todos estaban de acuerdo, encontraban que era improcedente, que era muy seguida con la de Jaime Mañalich, que se iba a perder y que la oposición se arriesgaba a tener otro episodio de desunidad y de conflicto interno con esta acusación, que se presentó después del caso del joven que fue empujado en el puente Pío IX, les recuerdo. Pero la defensa, la jugada errática que hizo la defensa del ministro Víctor Pérez, de tratar de lavarse las manos y decir que Carabineros no dependía de Víctor Pérez estando en estado de emergencia, fue de verdad un error garrafal. Y eso le dio un segundo aire a la acusación constitucional y permitió, junto a otros elementos que va a contar Hernán, que efectivamente hoy en La Moneda estén muy preocupados ante la posibilidad cierta que el martes Víctor Pérez quede suspendido de ser aprobada la acusación
en la Cámara y va a quedar suspendido hasta que se debata en el Senado. Ayer entrevisté en este mismo programa al ministro de Defensa, Mario Desbordes. Sí. Y por cierto, le hice la pregunta sobre cómo había recibido esta información que emanaba de la defensa del ministro del Interior, que era su potestad la de coordinar y manejar carabineros en estas situaciones. Y él señaló que, bueno, lo que ya ha dicho, que eso es falso, que no es así. Él consideró que fue un error que no se le comunicara por parte de un compañero de gabinete que están, pero ahí, al alcance del teléfono, que el argumento que se iba a esgrimir para la defensa era que en realidad la culpa era de Desbordes. Y que eso ya había pasado, que él seguía considerando que no había contenido para acusarlo constitucionalmente, pero reconoció que fue un error de Interior. No avanzamos demasiado en cuáles podrían ser las consecuencias de ese error, y eso lo quiero escuchar de ti, Hernán. A ver, obviamente Mario Desbordes es un animal político, o sea, él va a saber cómo salir jugando de esta situación que generó mucho ruido al interior de Palacio, porque una vez se conoció el ingreso de esta defensa que se hizo con anterioridad a la fecha límite, esto para apurar la votación, donde desde el gobierno en ese momento señalaban tener los votos a favor, dejó la embarrada, como se dice en buen chileno, porque una vez que ingresa, no estaban enterados de la línea argumentativa ni el ministro Cristian Monkeler, que trabajaba en conjunto con Interior para ir velando por los votos, y tampoco el presidente Sebastián Piñera. En La Moneda se desayunaron con esta intentona de deslindar de responsabilidades al Ministerio del Interior y a entregárselas todas a Mario Desbordes. Eso por un lado. Y consecuencia primera, más allá de la reprimenda que se dio Víctor Pérez y los puntos que perdió al interior de gobierno, tiene que ver con que lo que señalaba Marcela, con esto la defensa del ministro del Interior perdió absolutamente la credibilidad. Ni el oficialismo ni en la oposición creen que cualquier otra línea argumentativa que se presentare, que no es muy diferente, o sea, lo que se presentó después de eso lo consideraron muy pobre, que tienen que ver más con hacer alusión a cuántas querellas se presentaron, a cuántas personas, para decir que el ministro se hizo su rol. Pero perder la credibilidad en instancias tan grandilocuentes como esta, donde se está jugando no solo el ministro del Interior del presidente Piñera, también el diseño a futuro que había planteado el propio presidente Piñera y que tanto le costó encajar con miras a lo que le resta de gobierno, se ha transformado en un dolor de cabeza gigante. Y es que acá también hay otros factores que se han ido metiendo entrando a esta olla. Uno, sin dudas, es el triunfo aplastante de la prueba el domingo, luego del plebiscito, porque eso ha generado un ambiente de unidad que, claro, todos te lo dicen después de cada pequeño triunfo de la oposición, pero esto tiene otro nivel. ¿Y qué pasa con esto? Ese ambiente de unidad, en el que se ha estado conversando mucho, tiene fases. Tú no puedes estar tropezándote continuamente, si no se va a lograr. Y aquí se ve el trabajo en el segundo retiro del 10%, donde tienes a toda la oposición. Y también se está viendo acá en la acusación en contra del ministro Víctor Pérez. ¿Qué pasa? Nadie quiere ser el sindicado como el rompefilas. Y eso no es una presión menor para tener que votar a favor. Segundo, quien impulsa esta acusación constitucional, a diferencia de otras ocasiones, es la DC. Y la DC tiene dos condicionantes para esta situación. Uno es el partido al que el gobierno siempre acude para intentar pirquinear y evitar que la oposición logre el quórum. Y dos, que el hecho de que sea la Democracia Cristiana y no un partido más a la izquierda, como te señala el gobierno, le ha dado un halo de sentido común a esta acusación. No parece una reacción en caliente, de los cabeza caliente, como te dicen en el propio gobierno. Después, otra cosa que también están de acuerdo transversalmente la oposición es que esta acusación constitucional tendría por lo menos una argumentación mucho mejor fundamentada que la de Mañalich y que la de varios más, tanto en lo jurídico como en lo político. Entonces, estamos hablando de una serie de factores que juegan totalmente en contra de las pretensiones del ministro Víctor Pérez, que en cuanto a defensa
perdió la credibilidad y además logró generar este ambiente de unidad que encontró un empujón inesperado luego del triunfo del plebiscito y que ha hecho muy complicado el tema. En La Moneda hay algunos que creen que todavía se puede salvar en el Senado, pero hay otros que simplemente dan esto por perdido y están hablando ya de empezar a mirar nombres. O sea, en La Moneda existe, ya está instalada esta idea de que puede ser real el que se quede sin ministro del Interior. Una cosa que, disculpa Fernando, una cosa que fue muy, muy gravitante fue lo que sucedió a principios de la semana en la comisión, y es que fue el general director de Carabineros y el ministro de Defensa, Mario Desbordes, a los cuales respondieron sobre esta línea argumentativa de la defensa de Pérez, que a pesar de que habían dicho que retiraban esta línea argumentativa y que no iban a insistir, igual en la comisión se les preguntó y ambos en el fondo destrozaron a Víctor Pérez, porque ambos dijeron que la dependencia de Carabineros siempre está en el Ministerio del Interior y que es un vínculo que no se rompe ni siquiera en un estado de excepción. Entonces, esa fue una estocada fatal para la defensa y para el ministro del Interior, porque ahí quedó en evidencia la mala maniobra que se intentó hacer, que fue de verdad con ningún tipo de ojo político, además, porque, como decía Hernán, esto abrió un conflicto adentro del gobierno. O sea, fuentes del gobierno a nosotros nos decían de la molestia profunda y el enojo profundo que tenía Desbordes cuando esto sucedió, que se lo hizo presente al presidente, generó un conflicto entre ministros del mismo gabinete, pero además estuvo a puertas de generar un nuevo conflicto entre la UDI y RN, porque aquí la política fue de me salvo yo y tiro la pelota a quien le cae, tiro la pelota al otro lado y que el otro cargue el muerto, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso fue una maniobra fue un error garrafal realmente lo que hizo la defensa, y hizo un cambio de giro a cómo venía el rumbo de la acusación a Víctor Pérez, porque varios indecisos encontraron que aquí ya no había por dónde no tener dudas de aprobar la acusación. Les recuerdo que en las acusaciones constitucionales en la Cámara de Diputados necesitan el 50% más uno de los parlamentarios en ejercicio, lo que significa que si están todos presentes el martes, el quórum es de 78 para que la acusación sea aprobada y pase al Senado. ¿Y qué viabilidad hay de conseguir la suficiente cantidad de senadores del oficialismo para... Sí, no, con puros senadores de la oposición no da, yo creo. No, espera. En la Cámara de Diputados es el 50% más uno de los presentes, que eso es 78. Y eso significa que la oposición por sí sola, si no hay ningún descolgado, los tiene. La derecha tiene 73, la oposición, los cálculos de la oposición es que ya van en 80, que están a favor de la acusación. Entonces estaría en el Senado, son el 50% más uno de los parlamentarios en ejercicio. Entonces necesitaría uno o dos parlamentarios, y en ese sentido el voto de Bianchi siempre es clave, que lo ha sido en otras acusaciones constitucionales. Hay un factor más que para entender la gravedad de la maniobra que hicieron los abogados de Víctor Pérez. Esto generó un problema no solo político, también generó un problema institucional, porque una vez se conoció de la defensa, en horas de la mañana, no solo el presidente y los ministros que trabajaban junto a Pérez despertaron espantados, también los jefes de zona despertaron espantados una vez leyeron la noticia. Por ende llamaron de inmediatamente a su ministro de Defensa, Mario Desbordes, quien se levantó de la cama, por decirlo de alguna manera, y partió raudo a La Moneda. Y ahí fue cuando el presidente sentó a los tres. Acá se estaba generando un problema un problema demasiado mayor para una situación que estaba en control. Ese es el tema. Sí, bueno, así que ¿esto se zanja la próxima semana? El martes en la Cámara. El martes en la Cámara, si la acusación es aprobada, por ende, si la Cámara acusa constitucionalmente a Víctor Pérez, se notifica a el Senado
el cual tiene un plazo de 10 días para establecer una sesión especial en la cual discutir la acusación. Y el ministro queda suspendido. Y el ministro queda suspendido desde el minuto que se aprueba en la Cámara. Sí. Bueno, vamos a tener que esperar a ver qué pasa la próxima semana. Así es. Oye, otro tema que salió es que hubo toda una serie de anuncios sobre la nueva situación de los servicios de protección de la infancia, que era probablemente uno de los temas más tocados desde el comienzo de este gobierno y de los dos anteriores. ¿Qué tal se ha visto eso? ¿Qué significa este nuevo proyecto de ley que se está mencionando? Bueno, este es un trabajo que se viene haciendo, como tú señalabas, Fernando, que han habido diferentes propuestas que han cruzado gobiernos, también estuvo en el de Michelle Bachelet y que nunca se ha podido sacar adelante. Y ahora, había logrado dar un paso muy importante, no sin pocos cuestionamientos. Esto significa que el Sename se acaba como institución, como nombre, y después hay que entrar a picar un poco más fino en dónde cambia verdaderamente, radicalmente. Ahora esto, termina separado en dos, y va a haber una parte de quienes participaban del Sename que van a estar a cargo del Ministro de Desarrollo Social, que tiene que ver con la reinserción, y otra de parte del Ministerio de Justicia, que tiene que ver más con el área penal. ¿Qué se cuestiona acá? Por lo menos así lo hizo saber la defensora de la niñez, es que esto sigue siendo un sistema institucional subsidiario y no uno que cuente con fondos con miras a futuro para poder hacer crecer la institución. Esto tiene por lo menos a un año plazo que ya podamos conocer el funcionamiento total de esta nueva instancia, porque el proceso es muy largo, el cambio institucional, la forma y las estructuras también son bastante, están demasiado arraigadas, y estamos hablando de un plan gigante. Esto, recordemos que cruza a todo Chile. Pero, claro, apunta a que no todos, depende de la falta que cometan, estamos hablando de los menores de edad, tengan que caer bajo el mismo sistema institucional. Acá se va a separar a quienes tienen problemas con la justicia y a otros que tienen problemas que tienen que ver más bien con la precariedad en los hogares. El Estado hace la separación entre unos y otros y no todos en el mismo cajón. Eso por lo menos en términos generales. Pero la defensora de la niñez también hizo hincapié en un par de cosas que son sumamente relevantes. En el fondo, lo que ella ha planteado desde que ayer se hizo la ceremonia en La Moneda encabezada por el presidente Piñera, dice que el problema aquí es que se aprobó el veto y que da inicio a la creación de toda esta nueva institucionalidad, pero sin que esté aprobado el sistema de garantías, y que ella considera que eso es fundamental, el sistema de garantías, para evitar la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ella considera que eso es fundamental, porque si no aquí nos vamos a quedar con una nueva institucionalidad, como que en la práctica corre el riesgo de no ser útil. ¿Por qué? Porque está el tema, como decía Hernán, de que en el fondo el Estado trabaja en forma subsidiaria y en forma reactiva a la vulneración de los derechos del niño. Y este sistema de garantía lo que busca es un cambio de giro de la mirada, y que sea preventivo el trabajo. Entonces, sin este sistema de garantías, según Patricia Muñoz, aquí vamos a correr el riesgo de que esto sea una nueva institucionalidad, una carcasa que no va a cambiar las cosas en nada, que no sirven las nuevas institucionalidades si no hay un trabajo real con políticas públicas de fondo y con una decisión política, además una voluntad política de llevar adelante las cosas. Y se pone el ejemplo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que nos ha servido, que tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología que en la práctica nos sirve de mucho. Sí. Bueno, ese es un punto que yo lo dije, estamos conversándolo intensivamente desde hace ya varios años, y todavía está ahí dando vueltas, se proponen cosas, salen una serie de estudios y pasan por aquí, pasan por allá, y todavía no hay nada radicalmente distinto de lo que había.
Así es, o sea, imagínate, Fernando, en una pandemia como esta. O sea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología debió haber sido uno de los pilares en este escenario, un partner con el MinSal para poder trabajar, y ha sido una mera comparsa nomás, que se le ha puesto en algunas situaciones nomás a dar vocerías al ministro, pero que en la práctica no ha tenido ningún rol, no ha jugado ningún papel en esta pandemia. O lo que reclama la gente del mundo de la ciencia y la tecnología, que ni siquiera eso, sino que además los presupuestos se han acortado, entonces ni siquiera ha servido para defender los intereses del sector al cual se supone representa. Sí. Bueno, esto lo vamos a seguir viendo, porque es un proyecto de ley que va a ser discutido, digamos. ¿Han visto? A ver, hagamos un alto aquí y después seguimos. Vale. Listo. En un país que ofrece